a todos. Vamos a comenzar con el seminario de hoy. A nombre del grupo técnico de seminario, les agradecemos a todos su presencia en los webinarios. Hoy contamos con la presencia de la doctora Nana Geraldine Cabo Bisset, a quien le damos la más cordial bienvenida y le agradecemos que haya aceptado nuestra invitación. Antes de hacer la introducción de nuestro expositor, como siempre les recuerdo que tengan micrófonos y video apagados. Si tienen preguntas, por favor escríbanlas en el chat. Y yo creo que con Ana no hay ningún problema. Si quieren hacerla directamente, nos avisan. Por favor, como ya saben, por fines de difusión, el seminario se graba y se pueden ver en las páginas del CIO. Nuestra invitada de hoy, la doctora Nana Cabo Bisset, creció en La Habana, Cuba. Es graduada de licenciatura y maestría en física por la Universidad de La Habana, donde realizó investigación en física teórica del estado sólido estudiando nanosistemas. Se especializó en física de altas energías al realizar el diplomado en el Centro Internacional de Física Teórica Italia. Es doctora en Ciencias Naturales por la Universidad de Bonn, Alemania. Su área de investigación es la teoría de cuerdas, teoría de gravedad cuántica, que busca describir a las interacciones naturales fundamentales. La doctora Cabo Bisset estudia la geometría de las dimensiones extras y sus consecuencias para la física de partículas y cosmología. Sus trabajos se encuentran publicados en revistas internacionales y ha dado conferencias sobre su investigación en varios países. Ha trabajado como investigadora en la Universidad de La Habana, el Centro de Aplicaciones Tecnológicas y Desarrollo Nuclear Cuba, la Universidad de Bonn, Alemania, la Universidad de Witwatersrand, Sudáfrica, siempre me cuesta trabajo pronunciarla, y la Universidad de Guanajuato. Es profesora e investigadora de la Universidad de Guanajuato, Campus León, y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Le cedo la palabra a nuestra expositora, que nos hablará sobre modelos SIR modificados para la evolución del COVID-19. Muchas gracias. Okay. Gracias, Laura, por la invitación. Sí, muchas gracias, Laura, también por la presentación. Pues que como deben haber visto de lo que Laura les dijo de mi CV, pues mi especialidad no son los modelos epidemiológicos, pero pues el año pasado, pues saben a todos la situación esta que nos ha tocado vivir varios investigadores. De hecho, el laboratorio de datos de la Universidad de Guanajuato nos motivamos para empezar a entender cómo era la evolución de las poblaciones ante la epidemia. Y empezamos a estudiar modelos matemáticos para hacer estas modelaciones. El modelo SIR es uno de los más básicos realmente. O sea, luego se pueden hacer otros modelos de compartimentos partiendo de él. Pero lo interesante del modelo SIR es que permite ajustar bien los parámetros. Entonces, o sea, realmente de todas las estimaciones y proyecciones que realizamos, nosotros estimamos todos los parámetros. Aquí les voy a ir hablando, les voy a mencionar los distintos colaboradores que tuvimos, les voy a hablar un poco de algunos logros que tuvimos en esas proyecciones, les mencionaré también los modelos actualizados y también les voy a decir un poco las debilidades que yo pienso que esta modelación matemática tiene. Entonces, pues voy a empezar con una introducción, luego les voy a hablar del modelo SIR, luego les voy a hablar de cierta región lineal de las ecuaciones, que es la que nosotros consideramos, luego de lo que es la región no lineal. Les voy a hablar de algo reciente que estamos pensando y que es que el efecto de la vacunación también se puede reflejar en estos modelos. Y les voy a presentar pues datos actualizados para México, para Guanajuato, y les voy a hablar también de algunos cálculos, de algunas proyecciones del año pasado, y voy a presentar mis conclusiones. Entonces, nosotros lo que hacemos es estudiar este modelo SIR, que es muy famoso, ustedes probablemente lo deben haber escuchado durante este año mucho, y este modelo tiene 3 poblaciones, susceptibles, infectados y recuperados. Y lo que hacemos es considerar que la tasa de contagio, o sea, esto es la velocidad a la cual pues, se contagia la epidemia, es variable. Y además que existe una razón entre el número de poblaciones observadas que están o infectadas o recuperadas y el número real. Y esta razón es un número K. También consideramos que la población total del modelo es la población del país o del estado
Y esto, pues bueno, o sea, ya tiene más de un año que hicimos el primer trabajo en este tema. Pero en aquel entonces, pues era importante esta observación, ¿no? O sea, realmente se hacían muchos modelos donde se consideraba que la tasa de contagio era constante, que no cambiaba en el tiempo. Entonces, con este tipo de tasas de contagio constante que no cambian el tiempo, pues las predicciones se alejan mucho de la realidad. Voy a llamarles proyecciones, no predicciones, porque realmente ustedes van a ver que estos modelos, pues se les puede confiar dentro de cierto rango de error, pero o sea, los números que dan, los pronósticos que dan, son más bien válidos a corto plazo. Entonces, en este primer trabajo, pues exploramos realmente esta cuestión de que la tasa de contagio debe ser variable, porque si uno dice, bueno, la tasa de contagio es la misma que había al principio de propagación de la epidemia, pues luego los máximos, los picos que se obtienen son gigantescos, ¿no? Entonces, pues esto fue algo que entendimos en el primer trabajo y que, bueno, mucha gente en el mundo ha estado discutiendo también, y es que el máximo deseado se logra, pues por supuesto, disminuyendo la tasa de contagio, ¿no? Esto es algo que saben también los epidemiólogos. Entonces, pues aquí dice los países que han salido de la epidemia, ¿no? Más bien, bueno, no son tantos los que han salido de la epidemia, pero los que han salido de primeros picos de la epidemia, muchos de esos máximos se encuentran en la región donde las ecuaciones del CIR son lineales. Y ahorita les voy a hablar de esa linealidad y de cómo se rompe también. Ok, entonces el primer trabajo que hicimos, lo hicimos, bueno, ya conocen, han escuchado ustedes mi acento y saben que soy de Cuba. Lo hicimos o sea, para 3 países, para Cuba, Alemania y Corea del Sur, porque pues los datos que encontramos eran buenos datos. Y o sea, la primera pregunta fue, bueno, hay que estudiar la dinámica de este parámetro, que es la tasa de contagio. O sea, si se toman medidas de contención y se hace aislamiento, consideramos modelos donde la tasa de contagio decrecía a cero. También consideramos modelos donde la dependencia era lineal, ¿ok? Un decaimiento lineal. Y por primera vez usamos también para Cuba una tasa de contagio con decaimiento exponencial. Este decaimiento exponencial tiene sentido realmente pues cuando las medidas de contención son drásticas, ¿no? Las medidas no han sido tan drásticas, entonces yo creo que hay como cierta, aquí en México digo, o sea, hay como cierta, o sea, ha habido como cierto alejamiento de ese decaimiento exponencial. Al final en todos los países, ¿no? Porque realmente las medidas de contención pues son muy difíciles de tenerlas implementadas por tan largo tiempo. Entonces, este primer trabajo fue exitoso, de hecho, proyectamos correctamente el primer pico de la epidemia en Cuba, ahorita les voy a enseñar cómo, ¿no? Y, o sea, también estudiamos la tasa de contagio a pedazos. O sea, la tasa de contagio a pedazos es decir, como que en un intervalo de tiempo hay cierta tasa de contagio, pero luego va bajando, ¿no? Y esto lo aplicamos a Corea del Sur y Alemania, también fue bastante exitoso, pero no tanto para hacer, o sea, para hacer pronósticos realmente a corto plazo, ¿no? Porque el problema que tiene eso de considerar una tasa de contagio a pedazos es que tú no sabes a cuál es el próximo escalón que va a bajar, ¿no? Luego hicimos otro trabajo donde exploramos una correspondencia, dualidad que les gusta decir a los físicos teóricos, entre un modelo CIR con población global efectiva. O sea, como que decir que reducir la tasa de contagio es de cierta manera reducir la población expuesta, ¿no? Y también, de hecho, las ecuaciones del CIR, para ser exactos, o sea, deberían incluir un cierto retraso en el tiempo. Entonces, en este trabajo estudiamos una correspondencia entre un modelo CIR con población efectiva y retraso en el tiempo y un modelo CIR con población grande. Las dos cosas se mapean entre sí. O sea, de hecho, les voy a enseñar un poco, o sea, proyecciones que hicimos el año pasado sobre esto. Y esto lo hicimos para Argentina, Brasil, Colombia, México y Sudáfrica. Luego, de hecho, fundamentalmente, este trabajo empezó
discutiendo con varios de los colegas del Departamento de Física, en particular del laboratorio de datos. Varios pertenecen o no pertenecían, pero se fueron incorporando al laboratorio de datos. Entre ellos, bueno, Juan Barranco, Agelia Bernal, que ellos pues incorporaron a los fallecidos en el modelo, poniendo una ecuación adicional, y de hecho pues obtienen resultados precisos para las tasas de contagio variable, de recuperación y de mortalidad. De Alma González y Luis Ureña, que de hecho o sea, tratan un modelo que es un modelo CIS, y también consideran una tasa de contagio variable en el tiempo. Aquí, o sea, algo importante es que esta parte del grupo estudió métodos de estadística bayesiana para las poblaciones, y todos, de hecho, Barranco, Bernal, González, Ureña, o sea, fuimos contrastando el año pasado muchos de nuestros cálculos, y también Gustavo Nis se enfocó en la estadística bayesiana, pero desde un modelo CIR, y realizó estudios del número efectivo de reproducción. De hecho, si van a la página del laboratorio de datos, ahí tenemos todos los reportes que fuimos sacando el año pasado. Después hemos empezado ahora con nuevos estudiantes de servicio social que se han incorporado a sacar también reportes de este año. De las últimas semanas, de hecho, hay reporte y pensamos subir otro hoy. Y, o sea, todo lo que unió nuestro trabajo es que estudiamos una tasa de contagio variable en el tiempo. Y de hecho fuimos contrastando, ¿no? Y aprendiendo bastante en el camino. Entonces, esta tasa de contagio dependiente del tiempo, en el caso de mi trabajo, o sea, y con mis colaboradores, o sea, lo que hicimos fue estudiar esta dependencia que les digo exponencial y a pedazos, ¿no? También incluimos los fallecidos como fracciones de la población, y tengo que mencionarles algo, bueno, aquí se me pasó a escribirlo, pero por supuesto ha habido muchos trabajos en modelos matemáticos en el mundo entero, o sea, mucha gente, ingenieros, físicos, matemáticos, pues han incursionado en este tema que antes no habían incursionado. Y en México, aquí les cito algunos de los trabajos. De hecho, en el Congreso Nacional de Física hubo una sesión dedicada a esta modelación del COVID-19, y existe una reunión semanal del Grupo Nacional que hace modelos del COVID. Nosotros aquí en la DCI, pues tenemos en el último, yo creo que ya hace más de 6 meses, sí, a varios estudiantes que se han motivado por aprender de servicio social. O sea, se han motivado por aprender de estos modelos, y realmente su trabajo ha sido útil. De hecho, en los reportes que tenemos en el laboratorio de datos, que los pueden buscar, o sea, pues los datos, los reportes más recientes son elaborados por ellos, ¿no? En particular, Jonathan Hidalgo y Gil Estefano Rodríguez, pues sí, o sea, han hecho un trabajo muy bueno que ya se refleja, o sea, está ahí en los reportes estos periódicos que estamos sacando. Y también Óscar Cervantes, Iván Yedra, Gabriel Amezquita, y se me olvidó mencionar a Juan Carlos Godínez, ¿no? O sea, todos ellos han como seguido el trabajo que hicimos nosotros el año pasado. Pero bueno, o sea, vamos ya a empezar con las ecuaciones del CIR después de tanta introducción. Y esto es un modelo matemático epidemiológico que tiene 3 poblaciones. O sea, y es pues un modelo, va a tener ya casi 100 años, todavía, o sea, 94, ¿no? O sea, y va a haber las poblaciones susceptibles, infectados y recuperados. Entonces, es la siguiente la interpretación. En la primera ecuación tenemos que los susceptibles cambian en el tiempo de modo proporcional, o sea, susceptible esto es la población en principio sana, que no se ha infectado, ¿no? Y los susceptibles cambian en el tiempo de modo proporcional a qué población hay y a cuántos son los infectados. Y este beta es la tasa de contagio, ¿ok? La segunda ecuación lo que nos dicen es que los infectados cambian en el tiempo, pues los susceptibles que se volvieron infectados, ¿no? Ese es ese primer término beta SI. Y
Esos son los que cambian en el tiempo debido al contagio, cambian en el tiempo debido al contagio. Y el otro término que es menos gamma I es debido a que parte de esos infectados se están recuperando, ¿ok? Menos gamma I. Y la tercera ecuación lo que dice es que los recuperados cambian en el tiempo, o sea, la proporción de cambio en el tiempo de los recuperados, pues es proporcional al número de infectados, ¿ok? Beta es la tasa de contagio, gamma es la tasa de recuperación, ¿ok? Y las funciones S y R denotan susceptibles, infectados y recuperados. En ciertas unidades, aquí pues como somos físicos nos gusta poner bien las unidades de las ecuaciones, en las unidades que nosotros consideramos este problema, o sea, se consideran como fracción de la población total. De tal manera que beta y gamma tienen unidades de 1 sobre tiempo y S y R tienen unidades, o sea, son adimensionales, ¿ok? Y T, o sea, T denota la unidad de tiempo. Entonces, las condiciones iniciales se pueden escribir de la forma siguiente, ¿ok? O sea, los susceptibles a tiempo cero son 1 menos la fracción de infectados menos la fracción de recuperados. Los infectados a tiempo cero pues son I minúscula, que es la fracción de infectados, y los recuperados a tiempo cero son R minúscula, que es la fracción de recuperados, ¿ok? Muy bien, entonces ahora vamos a hablar de la tasa de detección. De hecho, esos fueron los primeros estudios los que citamos ahí, pero ha habido múltiples estudios, ¿no? De que la tasa de detección pues ha variado de un país a otro, pero claramente no se detecta en el 100% de los casos. Y esta tasa de detección denota la proporción de casos detectados sobre el total de casos existentes. Y esa detección parcial pues aplica para infectados, activos y recuperados. Los datos infectados, activos y recuperados los denotamos como IR. Estos se obtuvieron, o sea, IR son los que se observan, ¿no? Y estos quieren decir que son una proporción de los reales, que son los que llamamos I-tot, R-tot, o sea, I total, R total. Y entonces, o sea, si se asume esa tasa de detección K, las poblaciones reales I total y R total están relacionadas con las observadas I y R mediante la ecuación 5. Ahora, hay una cosa muy importante y es que en el régimen lineal los resultados, o sea, no dependen de esa tasa. Y eso fue algo que estudiamos nosotros al principio del año pasado y luego hemos visto en los meses. Claro que cuando el régimen ya no es lineal, que yo creo que ya nos estamos, bueno, no solo yo, o sea, varios tenemos la opinión de que ya nos estamos acercando a un régimen que no es tan lineal, lo cual quiere decir que los susceptibles sí han decrecido considerablemente, o sea, hay muchas personas que se han infectado. En este caso, pues esa proporción sí empieza a jugar un papel. Ok, entonces, las ecuaciones diferenciales para las poblaciones reales a resolver, pues son las siguientes, las 6, 7 y 8. O sea, fíjense que son pues las mismas ecuaciones de la 1 a la 3, pero ahora para las poblaciones reales. Claro que las condiciones iniciales van a cambiar, ¿no? Porque realmente K dice la proporción de las poblaciones detectadas. Entonces, las condiciones iniciales son algo desconocido, pero o sea, están relacionadas con esta proporción de detección. Entonces, a tiempo t igual a 0, va a haber I0 personas infectadas que son detectadas, R0 personas recuperadas que son detectadas, pero realmente las poblaciones reales, que son I total, R total y S total, pues son una fracción de N, que es la población del estado del país, pero incluyendo K, que es la tasa de detección. Si hay alguna pregunta, no sé, porque no veo yo el chat, o sea, si alguien quiere preguntar algo, me dice, ¿no? Ok. Entonces, ahora les voy a hablar del régimen lineal. O sea, el régimen lineal es el régimen que nosotros usamos en nuestro trabajo, pero de hecho ya hay que irse apartando de ese régimen lineal. Para las proyecciones que les voy a presentar hoy de Guanajuato y de México, pues sí, ya hubo consideraciones para irse fuera del régimen lineal. Pero el régimen lineal es el siguiente. O sea, si N es muy grande, o sea, la población del estado o del país es muy grande, fíjense, se pueden aproximar los susceptibles
O sea, en las unidades que lo damos como una fracción, como aproximadamente 1, ¿ok? Y es esto que está aquí. Los susceptibles se aproximan como 1, ¿ok? Y pues las ecuaciones van a quedar de la forma siguiente. O sea, en la ecuación 2, donde aparecen los susceptibles, esto se va a aproximar a 1. Entonces, pues van a quedar para los infectados activos se obtiene esta ecuación, ¿ok? La de los recuperados va a ser la misma, pero las condiciones iniciales se van a aproximar de esta manera, ¿no? O sea, los susceptibles van a ser aproximados, la proporción de susceptibles va a ser aproximadamente 1. O sea, los susceptibles son prácticamente la población. Entonces, para este caso, fíjense qué bonito esto, porque pues esto ocurre pues en muchos sistemas de la naturaleza que ustedes conocen, ¿no? Es posible rescalar. Voy a tener una solución para las poblaciones reales, que son las que se observan de verdad, pero yo puedo rescalar las condiciones iniciales y puedo obtener otra solución, de tal manera que puedo pasar de 9 a 10. 9 son las poblaciones reales que yo no conozco, cuánta gente realmente está infectada, y 10 son las poblaciones observadas, que estos son los infectados que se detectan, los recuperados que se detectan. Y si tengo una solución para las poblaciones reales, puedo pasar a una solución para las poblaciones observadas, ¿ok? Que es 10. Entonces, esto implica que en el régimen lineal, la evolución de las poblaciones detectadas es independiente de la tasa de detección y también es independiente de la población total, ¿ok? Y esto fue algo pues que nos permitió realmente avanzar bastante en las proyecciones, ¿no? Y es algo muy interesante, ¿no? O sea, porque uno puede básicamente monitorear la epidemia por lo que se ha detectado, aunque no conozca realmente cuáles son las poblaciones reales, o sea, de infectados, recuperados y susceptibles, ¿ok? Claro que cuando nos vamos al régimen lineal, esto ya no es válido, ¿ok? Entonces, en este régimen lineal, que es en el que se basa nuestro trabajo de inicio, las soluciones son localmente en el tiempo son exponenciales, ¿no? O sea, fíjense las ecuaciones que tenemos, ¿no? Y' es proporcional a I, ¿no? Y luego de R de T es proporcional a I. O sea que las soluciones son exponenciales localmente en el tiempo. Entonces, las poblaciones detectadas de recuperados e infectados se pueden escribir de esta manera las soluciones, ¿ok? Para un beta local. Y las de recuperados, pues es integrar esta ecuación, ¿ok? Ahora, o sea, usando este régimen lineal en todos los casos que estudiamos, pues nosotros estudiamos la tasa de recuperación de cada país o de cada estado y esta se considera como un parámetro constante que se deduce de la ecuación de R de T, o sea, de ajustar de R de T contra I, o sea, cómo cambian los recuperados en el tiempo contra los infectados con ese ajuste lineal y eso, de esa manera determinamos gamma. Hay universalidad en estos valores, sin embargo hay diferencias entre los distintos países que pudieran reflejar el hecho de que los datos se toman de distinta manera en distintos países. Ok, entonces, si seguimos en la región lineal de las ecuaciones del CIR, pues van a ser válidas para un beta variable en el tiempo, la fórmula 13 y la fórmula 14. Ahora, los valores de beta en T se pueden estimar pues de estas dos formas diferentes, pero en general beta en T, la ecuación va a estar dado más exactamente por esta expresión. Y aquí vamos a definir este beta en S, que es un parámetro efectivo que de hecho vamos a usar para las proyecciones actuales, porque realmente esto va a estar reflejando el hecho que los susceptibles ya no se van a poder aproximar como uno, ¿no? Entonces, en los trabajos originales empleamos fórmula 13 y 14, pero más recientemente estamos también empleando la fórmula 12, que es la fórmula más exacta. Entonces,
Algo importante, no sé si ustedes han seguido los datos, probablemente muchos de ustedes sí, las poblaciones de acumulados son más suaves, ¿no? La dependencia en el tiempo son más suaves. O sea, tienen menos fluctuaciones que las poblaciones de activos. Entonces, la fórmula 13 en general da menos dispersiones. Y estas son distintas maneras de estimar la tasa de contagio. Ok, entonces les voy a hablar del primer caso que estudiamos, uno de los primeros casos que estudiamos con nuestros modelos. Y esto, o sea, este modelo fue hecho para Cuba, considerando la fórmula 14 para beta. ¿Ok? Te dice que en esas fechas se estaba mejorando las mediciones de las distintas poblaciones. Entonces, tomando como una parte parcial, ¿no? De los casos detectados que fueron los sintomáticos, que recuerden, les había dicho en el régimen lineal, pues no es importante, aunque estemos nada más tomando una cierta fracción, ¿no? Se logró hacer un ajuste exponencial y se logró estimar el primer pico de la epidemia en Cuba, ¿ok? Haciendo este ajuste exponencial. Entonces, un punto importante es que realmente, pues, cuando beta llegue a esta línea de aquí, realmente esto es beta menos gamma, sea menor que 0, es cuando la epidemia va a empezar a minorar, ¿no? O sea, a decrecer. Entonces, este estudio nos permitió estimar correctamente, o sea, no recuerdo ahora o sea, en qué día exacto fue, pero nos permitió estimar por primera vez uno de los picos. Después estimamos otros picos también, otros no. Ustedes van a ver que estos modelos también fallan. Pero realmente, cualitativamente, o sea, se estimó a final de abril del año pasado ese primer pico, alcanzado, dado a tener beta menos gamma menor que 0, donde está el número de reproducción, que probablemente ustedes lo han escuchado en las noticias, ¿no? En este modelo se calcula como beta entre gamma. Y eso es un máximo en la región donde el número de susceptibles todavía era del orden de la población. O sea, la fracción de susceptibles es 1, y pues no se correspondía con un máximo estándar del modelo SIR, donde tenga un parámetro beta global, ¿no? Entonces, esto fue pues uno de los primeros éxitos donde pues nos dimos cuenta que estos modelos pues son útiles para hacer proyecciones. Entonces, después de este caso, les voy a hablar de la región no lineal, ¿ok? De la región no lineal del modelo SIR y para incorporar, inicialmente no estábamos incorporando fallecidos en los modelos, ¿no? Pero luego logramos incorporar fallecidos en los modelos y, o sea, se incluyen en un grupo que le llamamos R tilde, que son, o sea, se incluye en un grupo que le llamamos R tilde, que son, o sea, recuperados más fallecidos. Entonces, fíjense, la definición del beta S, este beta S, incluye a la fracción de susceptibles, ¿ok? Que ya está decreciendo de forma considerable, ¿no? Entonces, uno puede reescribir las ecuaciones de esta forma. 15, 16 y 17, donde este gamma efectivo es un gamma que toma en consideración el hecho que en R tilde no están solo los recuperados, sino están también los fallecidos. Ahora, este beta S en T puede incluir también el efecto de la población de vacunados. Y esto es lo que vamos a ver en pues las siguientes ecuaciones. ¿Ok? Entonces, o sea, fíjense, este beta S en T, de hecho, nos va a permitir hacer las exploraciones más recientes que hemos hecho. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a suponer el efecto de la vacunación. Después vamos a ir a números pasados del año pasado y a números recientes, ¿no? Pero ahora pues les estoy hablando un poco más de la parte teórica de las ecuaciones diferenciales estas, ¿no? Si se asume una tasa de vacunación beta tilde, ¿ok?
que en el tiempo que da el número de personas vacunadas diarias y aparte la población de removidos va a incluir ahora recuperados, difuntos y vacunados. Y también tenemos este beta SNT que está incluido en ambas ecuaciones. O sea, este beta SNT, como aparece en la ecuación 18, va a estar capturando el efecto de la vacunación. A ver, les digo cómo, ¿no? O sea, la ecuación 18 dice lo siguiente, ¿no? O sea, el primer término es cómo decrece la población de susceptibles dado por las personas que se infectan, ¿no? Pero el segundo término es cómo decrece la población de susceptibles, que esto es una fracción en el tiempo, que esto realmente depende de cuál es la velocidad con que se está realizando la vacunación en el país. Y esto es un beta tilde en T, ¿no? Puede ser que eso sea una constante. Pero en la segunda ecuación tenemos lo siguiente, ¿no? O sea, DI dt, que eso es cómo cambian los infectados en el tiempo, pues va a ser la parte de las personas que se infectan, ¿no? Que se reducen de los susceptibles, pero también va a decrecer con un gamma efectivo. O sea, y este gamma efectivo incluye a las poblaciones que, o sea, que se recuperan o fallecen, ¿no? Y la última ecuación en este caso, donde tenemos este R gorro son recuperados más fallecidos más vacunados, pues vamos a tener una parte que son las personas que se recuperan, la fracción que se recuperan o mueren, proporción de los infectados, que es este gamma efectivo por I, más la fracción de personas en el tiempo que están siendo vacunadas, ¿ok? Entonces yo diría, para hacer el análisis en estos tiempos, estas son las ecuaciones modificadas que se necesitan y ya las estamos empezando a considerar. De hecho, del laboratorio de datos, pues ya hay varios colegas que están empezando también a pensar, o sea, que están pensando en este tema, ¿no? Ahora, el valor efectivo de este beta SNT está incluyendo el efecto de la población de vacunados, ¿no? Entonces, fíjense, o sea, beta SNT es S por el beta real, pero si nosotros tomamos la ecuación 19, nosotros podemos ajustar este beta SNT ya sabiendo el gamma efectivo, habiendo ajustado el gamma efectivo antes, y esta ecuación 19, este beta SNT, en esa ecuación va a estar capturando el hecho de que los susceptibles ya están disminuyendo en el tiempo, lo que les digo que es apartarse del régimen lineal. Entonces, para las proyecciones que les presentamos hoy de Guanajuato y México, que van a ser solo a 1 a 3 semanas, tomamos en consideración este beta SNT, y ese beta SNT va a estar reflejando el efecto de la vacunación también, ¿ok? O sea, esto es sin siquiera preocuparnos por la ecuación 18. O sea, solamente resolviendo la evolución de la ecuación 19. ¿Ok? Me queda decir aquí que el gamma efectivo se ajusta realmente de retilda, que no sé si recuerdan que retilda son los recuperados más los fallecidos. Entonces, este es el efecto de la vacunación. De hecho, se dice que hubo un estimado ya, creo que fue, no recuerdo ahora qué universidad, o sea, si les digo le miento, pero lo escuché hace como 2 días, de una universidad del país, donde hicieron un estimado de cuándo se va a alcanzar la inmunidad de rebaño, que dice que va a ser a final del año, ¿no? Y esto es pues una región pues donde va a haber tantas personas que ya se han infectado y que son inmunes, pues que el contagio va a ser muy reducido, ¿ok? Tengo que analizar bien, saber qué tipo de modelos están considerando, pero yo creo que con estos modelos nuestros, pues también se puede hacer o sea, se puede llegar a hacer este análisis, ¿ok? Entonces, ¿cómo voy de tiempo? Ok, voy en 30 minutos, yo creo que en 15 o 20 minutos, pues ya les termino de comentar lo que quería comentarles. Entonces, vamos a hablar un poco de la actualidad, ¿ok? Aquí tenemos al número de reproducción R, ajustado con un decrecimiento exponencial. Y tomando los datos de México al día 28 de abril, usando este beta SNT que les digo que está capturando los efectos
ya no lineales. A una semana tenemos las siguientes proyecciones, ¿no? O sea, tenemos, pues sí, o sea, 2.37 millones de acumulados, 249.977 activos y 220.896 fallecimientos. A 3 semanas tenemos las siguientes proyecciones: 2.44 millones de activos, 220.813 disculpen, de acumulados activos y 231.720 fallecimientos. Claramente esto tiene un rango de error y vamos a ver ahora, viendo datos viejos, cuando estos modelos han aceptado, en lo que han aceptado y en lo que han fallado. Calculamos la tasa de recuperación actual gamma, que es 0,28, la tasa de recuperación efectiva, que es 0,31, y la tasa de mortalidad, que es 0,1. ¿Ok? Entonces, estos son, pues, datos actualizados y, lo que tenemos es lo siguiente. O sea, aquí decidí presentarles una estimación de beta S dada por I' entre I, que esto tiene mucha dispersión. Por supuesto, o sea, los análisis con estadística bayesiana de ellos pueden reducir esto, ¿no? Pero, pues sí, o sea, yo consideré aquí toda la dispersión de estos datos. Y la media es la siguiente, ¿no? Aquí se muestra cómo, o sea, rangos de posibles evoluciones de los casos activos y rangos de posibles evoluciones de los casos acumulados, con datos hasta el 28 de abril. Pero, pues, estas gráficas, bueno, yo he entendido que no son lo más interesante, ¿no? O sea, lo más interesante son estas proyecciones que logramos hacer cortas a un mes. De hecho, a más meses también se puede, pero lo importante es que como la tasa de contagio cambia tanto en el tiempo, pues sí, hay que estar actualizando la tasa de contagio continuamente, ¿no? Ahora les voy a comentar de estudios pasados, ¿no? O sea, por ejemplo, miren, o sea, estos datos también tienen alta dispersión, pero aquí tomamos datos del 16 de marzo a julio del 2020, ¿no? Ahí calculábamos la tasa de recuperación efectiva, que era de 0,20, y la tasa de recuperación, que es de 0,17, la mortalidad, que es la proporción, fíjense, la mortalidad la estamos definiendo aquí, la proporción de personas que fallecen, ¿no? Del total entre fallecidos y recuperados. Y ahí estimamos un pico en julio, o sea, con cierto error. 30 de septiembre en México fueron oscilando mucho, ¿no? Y a veces, o sea, sí proyectamos existencias de pico que sí sucedieron, pero pues otras veces no, ¿no? Pero, por ejemplo, o sea, con esos datos, al 30 de septiembre, estimamos 67.000 detectados, ¿no? O sea, realmente, disculpe, 671.000 detectados, ¿no? Y el valor real fue 743.000, del orden de 743.000, ¿no? Las muertes las estimamos en 880.000, pero con este rango de error, y las reales estuvieron en 776. Disculpen, aquí hay un error, 88.000, ok, 88.000, lo dije yo mal. Y las reales estuvieron del orden de 77.000, ¿no? Y luego hicimos proyecciones a julio de confirmados y de muertes. O sea, que en estos análisis que hemos ido haciendo, que fuimos haciendo periódicamente, lo que vimos es que, teniendo en consideración los rangos de error, o sea, las proyecciones al orden de un mes, puede ser que hasta 2 meses, pues fueron bastante precisas, ¿no? O sea, no así pronosticar o proyectar realmente los picos, aunque en muchos casos sí, pero otras veces no, ¿ok? Entonces, aunque yo creo que falta
bueno, me falta a mí en mi trabajo y en nuestro trabajo hacer tal vez un resumen así total de cómo fueron yendo siempre las proyecciones y cómo fueron yendo los datos, ¿no? Aquí les muestro pues una ventana extra nada más. Entonces, ahora les voy a hablar de Guanajuato, ¿ok? De Guanajuato con datos actuales. Al 27 de abril, y aquí tengo que agradecer a a los estudiantes que están trabajando en esto, en particular a Gil Estefano y a Jonathan. Sobre todo, bueno, la base de datos, Gil se ha mantenido actualizándola, pero pues ellos dos se han mantenido desarrollando bien estos modelos, ¿no? O sea, estos son los cálculos míos, pero los modelos de ellos pues se contrastan perfectamente bien. Y de hecho les digo, los pueden revisar en la página del laboratorio de datos, pues son los que se van a seguir actualizando. Entonces, para Guanajuato, con datos al 27 de abril y realizando este ajuste beta-SNT que captura la no linealidad, recientemente, o sea, bueno, hice estas estimaciones a una semana, ¿no? A una semana, los acumulados deben estar del orden de los 132.000, los activos del orden de los 1.600 y los fallecimientos del orden de los 10.500. A 3 semanas, los acumulados deben estar del orden de los 132.000, o sea, igual, los activos del orden de los 1.000 y los fallecimientos del orden de los 10.600. Les digo, este beta-SNT para una evolución a largo plazo no es exacto, pero para esta evolución a 1 y 3 semanas está incluso capturando el efecto de la vacunación. La tasa de recuperación calculada es de 0,28 y la efectiva de 0,31. Y esto, o sea, este ajuste de la mortalidad, de ellos se los debo a los estudiantes que mencioné, o sea, Gil Estefano, Rodríguez y Jonathan Hidalgo, porque ellos empezaron a hacer ajustes de los fallecidos con una dependencia lineal, pero no solo con proporcionalidad, sino con un cierto intercepto. Y después de haber pensado un poco en esto, creo que todavía lo tenemos que discutir más, este tipo de ajuste de los fallecidos puede reflejar el hecho de que a lo mejor hay algunos fallecimientos que no se están reportando, ¿ok? Y esto ayuda, de hecho, ayuda a tener proyecciones de modelos más exactas. Entonces, para Guanajuato, aquí les muestro, por ejemplo, la evolución de las poblaciones detectadas con datos al 27 de abril, ¿no? En naranja, pues son las proyecciones estas que ya mostramos antes en números, ¿no? Los casos activos y los casos acumulados. ¿Ok? Muy bien, entonces me voy al pasado. Regreso al año pasado, ¿ok? Que estuvimos pues haciendo estas actualizaciones. Esto fue un éxito del modelo de ellos. Aquí nosotros vimos este segundo pequeño pico de Guanajuato que ocurrió. Creo que el primero se nos pasó, como que fue abrupto. O sea, no, los modelos no estaban estimando ese pico. Pero este segundo pico, que fue un pequeño pico que hubo, sí se estimó correctamente. Y les voy a decir cómo, ¿no? O sea, con datos del 4 de mayo del 2020 al 28 de agosto de 2020 se calculó la tasa de recuperación efectiva 0.057, la tasa de recuperación de 0.054, la mortalidad de 0.081 y se hicieron las siguientes estimaciones, ¿no? Al 4 de septiembre se estimaron los confirmados del orden de 33.000 con esos rangos de error, los muertos del orden de 2.500 y al 18 de septiembre se estimaron los confirmados en 37.000, los muertos en 2.800, del orden de 2.800. Esto uno lo puede ir contrastando, ¿no? Les digo, nosotros contrastamos algunos de esos casos, pero no todos. Pero aquí, por ejemplo, o sea, con ese estudio, con esos datos, se estimó un nuevo pico de activos al 30 de septiembre, ¿no? Con este error, con un error realmente un poco grande, ¿no? Pero pues ocurrió ese otro pico de activos el 5 de septiembre. Y de esta fue la forma que se estimaron los infectados en el pico. Y ahora fíjense, esto ya, que es la última oración, tenía que haberlo puesto en rojo, porque aquí están los fallos de estos modelos, ¿no? Estos modelos, la mayor parte de las veces se quedan por debajo.
yo creo que la mayor parte de las veces se quedan por debajo porque la tasa de contagio que estamos considerando es una tasa de contagio decreciente. O sea, en nuestro caso tomamos la exponencial como un buen ajuste, pero eso no se mantiene así. O sea, no se ha mantenido así ni en el Estado ni en el país. Entonces, cuando uno quiere proyectar hacia el final de la epidemia, pues siempre se equivoca. O sea, ahí fíjense, con esos datos, aunque sí se estimó que iba a haber un segundo pico, pues se estimó que al final iba a haber solo 56.000 detectados y 4.500, del orden de 4.500 muertes. Y ya eso se ha ido muy por arriba de eso, ¿no? Entonces, por este tipo de análisis que los estuvimos haciendo pues en el año pasado cada semana, pues es que les digo que ya conocemos, independientemente de todos los ingredientes que uno le quiera poner al modelo, ¿no? De la manera en que lo refine, o sea, esta evolución de la tasa de contagio es tan complicada y por supuesto sabemos que depende de factores sociales, de muchas cosas, que las proyecciones que se pueden hacer, yo digo, si son a 1, 2 meses. O sea, es muy difícil extrapolar al futuro. Ok, entonces voy a concluir ahora hablando de datos, pero fíjense, realmente sí hay éxitos en el sentido de que uno sí puede hacer análisis que sí ayuden a tomar decisiones, ¿no? Por ejemplo, el primer pico de Cuba lo estimamos, de Guanajuato estimamos este segundo pico, de México tuvimos también bastantes éxitos en las proyecciones a corto plazo. Y de hecho el pico también lo estimamos correctamente, creo, el primer pico en ciertos rangos de error de México como país, ¿no? Entonces, aquí les voy a hablar de un trabajo también viejo ya va a tener casi un año, este trabajo, y es la correspondencia con decir, bueno, o sea, estos modelos que estamos haciendo, lo que les he presentado hoy, decimos, bueno, tengo una gran población, a ver cómo está mi tiempo, ok, muy bien. O sea, tengo una gran población y una tasa de contagio variable, ¿no? Pero, pues esto se puede mapear a tener una población efectiva, ¿no? Porque el confinamiento, no el confinamiento, sino las medidas de contención, de cierta forma, reducen la población de susceptibles. Entonces, aquí les voy a mostrar unas gráficas que hicimos el año pasado, ¿no? De estas evoluciones. Las curvas rojas se corresponden a modelos SID independiente del tiempo. Eso es como decir una tasa de contagio constante. Las curvas verdes a modelos SIR con la tasa de contagio calculada a pedazos y de forma exponencial. Y las curvas azules se corresponden a modelos SIR con esta otra estimación de la tasa de contagio. Y estos fueron con datos a junio del 2020, al 5 de junio del 2020, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, estas curvas, ¿ok? Se mapean, a ver, disculpen cuáles. Ok, las curvas rojas son este modelo con población efectiva, ¿ok? Entonces, si se dan cuenta, estos modelos, incluido su rango de error, tienen solapamiento, ¿no? Lo cual quiere decir que un efecto se puede mapear a otro. O sea, población efectiva se puede mapear a tasa de contagio reducida. Y este trabajo es un trabajo que me gusta, o sea, es bonito por eso, porque es una especie de correspondencia, ¿ok? Tenemos que actualizarlo, está en el archive, pero tenemos que actualizarlo. El otro que les mencioné está en el archive y está también publicado en una publicación cubana de la revista de ciencias matemáticas. Pero pues tenemos mucho trabajo que tenemos que sacar de estos análisis que hemos hecho, ¿no? Ok, pues con esto voy a concluir. Les voy a presentar aquí un poco pues, mis conclusiones de estos análisis que hemos estado haciendo en el último año. Los diferentes métodos se aplican al desarrollo de la epidemia en México. O sea, esto lo hemos hecho y hemos incluido a los muertos en la población de removidos y se realizaron ajustes periódicos incluyendo intervalos de confianza. Encontramos cierta universalidad en los distintos países que estudiamos de la tasa de recuperación, y esto yo creo que tiene que ver con la duración de la enfermedad, y encontramos la universalidad de que la tasa de recuperación es del orden de 0.06,
En el caso de México, este valor cambiaba bastante respecto a los otros países, y puede ser por las características de cómo se toman los datos, ¿no? Pero ahora, la conclusión más importante de este trabajo es que los modelos SIR, cuando uno considera la población del orden del país o del estado, es necesario tener una tasa de contagio variable en el tiempo. O sea, si no, el máximo alcanzado es del orden de la población del país o del estado. Y esto fue una de nuestras primeras observaciones en estos trabajos. El máximo de infectados o los máximos distintos locales, ya vemos hay distintos picos, se logran cuando se tiene beta coincidente con gamma o sea, el número de reproducción menor que 1. Aquí, por ejemplo, les tenía un estudio, una extrapolación de México, ¿no? Una extrapolación de México con las poblaciones del CIR tomando datos al 5 de junio. O sea, suponiendo que la tasa de contagio hubiera sido constante, ¿no? Y la mortalidad constante a esa fecha, pues ya se obtenía que se hubieran alcanzado ya los 7 millones de contagios, ¿no? Entonces, esto es como para hacer un contraste con las tasas de contagio variables que hemos estado analizando. Entonces, este tipo de pronósticos, que de hecho fueron los primeros que empezamos a hacer, o sea, diciendo, bueno, tasas de contagio fijas, pues siempre se van por encima, ¿no? Claro que ahora hemos aprendido que las tasas de contagio decrecientes de forma muy extrema, pues se quedan por debajo, ¿no? O sea, las tasas de contagio constantes se van muy por arriba y las tasas de contagio variables, si se extrapolan mucho en el tiempo, se pueden quedar por debajo. Entonces, de conclusiones, podemos incluir los efectos de la vacunación en el análisis, de hecho ya lo estamos haciendo, ampliando el grupo de removidos a recuperados, difuntos y vacunados, y esto puede dar estimaciones más precisas de cómo va a ir cambiando la epidemia en los próximos meses. Ya hay desviaciones del orden lineal en las ecuaciones, sin embargo, el régimen lineal ha sido bastante exacto, bastante preciso desde el inicio de la epidemia, desde el año pasado. Actualmente estamos trabajando en una mejor estimación de los parámetros beta y beta tilde para el estado de Guanajuato, el país y otros estados. Sobre todo siguen haciendo este trabajo los estudiantes que mencioné, que están haciendo el servicio social en la Universidad de Guanajuato. Otra conclusión fundamental, yo creo, de estos estudios es que la utilidad de los modelos para hacer proyecciones apegadas a la realidad es en el corto plazo. En estos cortos plazos, pues sí hemos encontrado una alta coincidencia con las poblaciones observadas dentro de rangos de error. Y les agradezco su atención. Muchísimas gracias, Nana, por este seminario. Tenemos un par de preguntas en el chat y te las voy leyendo en lo que alguien más se anima o nos indica si quiere hacer la pregunta. La pregunta número 1 es, en el modelo SIR, ¿hay algún valor mínimo de I de los infectados al tiempo t igual a 0 para que el modelo sea más preciso? A ver, interesante pregunta. Un valor mínimo de los infectados para que el modelo sea más preciso. Ok. Yo digo, o sea, en la forma que lo he entendido, o sea, puede haber, o sea, si uno tiene fluctuaciones grandes en los infectados a tiempo cero, o sea, si los infectados a tiempo cero, las condiciones iniciales cambian mucho, pues puede cambiar un poco también cuál es la proyección, ¿no? Claro que en ciertos rangos, de hecho, hubo distintos estudios en el grupo que les mencionaba, ¿no? Y había distintos de nosotros, a veces considerábamos distintos infectados, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, consideraba los datos que iban saliendo, ¿no? Pero también algunos de los otros investigadores consideraron datos para los infectados, como decir un infectado o algo así, ¿no?
Entonces puede haber cierta variación, pero si el cambio de las condiciones iniciales no es tan grande, o sea, puede ser que en el corto plazo, que es donde estábamos analizando, no haya un cambio tan grande, ¿no? Ahora, la cuestión de la precisión, yo creo que la cuestión de la precisión, ok, déjame un poco resumir lo que dije, ¿no? O sea, lo que dije es que si hay cambios grandes en las condiciones iniciales, puede haber bastantes cambios a largo plazo, pero dentro de ciertos rangos, los cambios en las condiciones iniciales dan pronósticos similares. Eso también lo observamos, ¿ok? Pero yo creo que la precisión viene más bien en, pues sí, o sea, en la manera en que se toman los datos, ¿no? O sea, aquí de hecho, en las condiciones iniciales que se emplean para propagar el modelo SID, déjenme ver si aquí se ve. Aquí se ve, de hecho, aquí se ve muy bien. O sea, las condiciones iniciales que empleamos para propagar el modelo SID al futuro, ahí de hecho estamos haciendo ajustes locales para determinar para determinar el error en las condiciones iniciales de las poblaciones. Y yo digo que eso depende de la forma que se toman los datos, ¿no? No exactamente de cuál sea el valor, de los infectados activos a ese momento, ni de los recuperados activos. ¿Ok? Pero ese efecto sí se considera. O sea, lo consideramos de hecho nosotros para hacer proyecciones a futuro. Nuestra otra pregunta es, ¿cuál es el parámetro para considerar a n grande? Ok, n grande, el criterio o el parámetro, bueno, o sea, n es la población, ¿no? Y n, pues sí, o sea, n grande, mucho mayor que 1. No, o sea, n grande, mucho mayor que los infectados iniciales o los recuperados iniciales. Por ejemplo, o sea, ¿qué cosa es n grande? Guanajuato es del orden, no sé exactamente cuál sea la población, ¿no? Pero de los últimos estimados que había, que ya sean de hace más de 2 o 3 años, es como 6 millones más o menos del orden de eso, ¿no? 6 millones, y si los infectados están en los miles, pues eso cuenta como n grande, ¿no? Entonces, el criterio que nosotros usamos, pues sí, fue poblaciones infectados y recuperados mucho menor que la población del estado o del país. Y claro, esto se contrasta, o sea, este ajuste da bien dentro de rangos de error, ¿no? Ahora hay una cuestión, ¿no? O sea, cuando se empieza, no sé si alguien sabe ya cuál es el número de vacunados, pero el número de vacunados va creciendo, ¿no? Y, o sea, cuando empiezan a disminuir la población de susceptibles, de hecho, o sea, fíjense, ¿no? O sea, si los infectados y los recuperados son mucho menor que N, pues esto es muy pequeño, ¿no? Y entonces, este régimen de N grande, pues lo que decimos es susceptible es aproximadamente 1, ¿no? Pero si hay muchas personas, una población considerable que se está vacunando, pues esto ya no va a ser del orden 1, ¿no? Aunque igual N sea grande. Entonces, no importa que el N sea la población del estado o del país, pues ya el régimen lineal este del que les hablaba, pues ya va a dejar pero sí, es mucho más que infectados y recuperados. Muy bien. Bueno, hubo una pregunta que dice, habrá prácticas, pero yo creo que más bien era otro aspecto no relacionado con nuestro seminario. Tenemos la siguiente pregunta, ¿se ha considerado en el modelo que los recuperados y vacunados, aunque siendo un porcentaje pequeño, se podrían reinfectar? Eso es muy importante. No, de hecho no está considerado. Vamos a ver a las ecuaciones más generales. Fíjense, esto de los vacunados lo estamos empezando a hacer, ¿no? Les digo que este beta SNT captura ese efecto. No, eso no está considerado ahí, porque realmente están en el grupo de los removidos, este R gorro que le llamé aquí, ¿no? Y ya se está considerando que esa ecuación diferencial no está vinculada. Bueno, de hecho, sí, o sea que no hay una fracción de R gorro que esté vinculada con el decrecimiento de susceptibles, ¿no? De hecho, yo creo que la forma de hacerlo sí existe en la literatura, pero hay tanta literatura de esto que, bueno, o sea, yo he visto fundamentales y así cosas que tienen relacionadas.
Pero creo que la forma sería que hay que tomar una fracción de este R gorro, en este caso de R más bien, ¿no? Porque los difuntos claramente no pueden contagiar. Sería una fracción de R y una fracción de V que pueda cambiar la ecuación de los susceptibles, ¿no? Y yo creo que se podría implementar. Eso es una cosa de hecho bonita que les voy a decir de esto, ¿no? Pues todos los que hemos trabajado, mis colaboradores aquí que les mencioné, pues somos pues físicos todos, o sea, no somos realmente especialistas en estas cosas, pero pues todos ingenieros, matemáticos, físicos, pues tenemos las herramientas para entender cómo funcionan estas cosas. O sea, son ecuaciones diferenciales acopladas que nosotros entendemos muy bien, ¿no? Entonces, a veces hacer modificaciones que te puedan hacer un cambio, pues las modificaciones son muy intuitivas. Entonces yo creo que probablemente o sea, se podría considerar ese efecto tomando una proporción de R gorro que influye en los susceptibles, ¿no? Pero nosotros no lo hemos considerado. Y es importante la pregunta porque de hecho se dice que hay veces que dura la inmunidad poquito, ¿no? Hay gente que le dura la inmunidad 3, 4 meses y cosas así. Sí, de hecho, esa era la pregunta que yo te iba a hacer y ya la hicieron por mí. Bueno, No pasa te están nada. agradeciendo, muchas gracias. Y No, la siguiente pregunta, bueno, voy a tratar de, gracias a porque ustedes. dice, Gracias. los brotes de contagios no afectan al modelo, o sea, más bien yo creo que quiere decir que si los brotes de contagio afectan el modelo. Como si hay un brote localizado o cómo, que Que nada más nos puso los brotes de contagios no afectan al modelo. Entonces, no sé, Eric, si nos podrías esclarecer un poquito más a qué te refieres, como un brote porque localizado o qué. Mm. yo creo que localizados, o sea, yo creo que Que de repente haga un supercontaminante, o sea, que de repente o sea, los que llaman super eh, spreaders, ¿no? Ah, los sí, nuevos como la señora brotes. esa coreana que contagió, no sé si el orden de 100 gente o quién sabe cuántos. Mm. Sí, la que dijeron. Dice, sí, Sí. los nuevos brotes. Bueno, Ok, más ok, bien se ok, ok, refiere a los ok. nuevos brotes. Los nuevos brotes, ok. Nos dijo, los nuevos brotes no afectan los datos actuales. Ok, los brotes sí afectan eso. De hecho, yo creo que es que por eso Eric se llama quien me preguntaba, ¿no? Ujú. Dijiste, ok, sí, yo creo que por eso Eric, los modelos estos tienen cierto éxito a corto plazo, ¿no? Porque, o sea, nosotros tenemos, a ver, fíjense, ¿no? A ver, les voy a poner una bonita, ¿no? Esta, por ejemplo. Bueno, ahí hay una dispersión gigantesca, pero de todas maneras, o sea, se ve que la tasa de contagio va disminuyendo, ¿no? Sin embargo, o sea, las extrapolaciones dependen del ajuste temporal que hicimos. Y si hay un brote inesperado, como estas cuestiones pues tienen pues, pues sí, o sea, tienen estas cuestiones sociales de control de la población y todo eso. O sea, puede ser que el cambio en el beta sea un cambio que no estaba pronosticado en el ajuste que hicimos. Y claro que afectan al modelo, ¿no? De hecho, sí, o sea, lo hemos visto, ¿no? Aquí yo les decía, bueno, de Guanajuato esto es relativamente exitoso, que vimos dónde estaba el segundo pico. Pero de hecho nos quedamos súper cortos. O sea, con datos a finales de agosto del año pasado dijimos, bueno, vamos a extrapolar que la tasa de contagio tiene la dependencia que tiene ahora y se quedó esto totalmente corto, ¿no? Porque dice, o sea, los casos detectados van a ser del orden de 56.000. Entonces yo creo que eso es lo que está pasando, ¿no? O sea, que hay brotes, pues sí, que no están considerados o que a lo mejor las medidas de confinamiento o de restricciones así de contención son más fuertes, son más débiles y esa tasa cambia mucho. De hecho, a lo mejor para eso, pero eso ya no sirve para hacer proyecciones, es el problema, es considerar que la tasa de contagio es a pedazos, que eso lo hicimos también. Eso sirve más bien para explicar una curva que ya pasó. Y esa tasa de contagio a pedazos sí refleja ese tipo de cosas, ¿no? O sea, refleja, por ejemplo, en los datos de Cuba se veía cómo bajó, ¿no? A los 2, 3 días, bueno, no sé, o sea, no tanto 2, 3 días, o sea, a los varios días que se tomaron las medidas de contención y aquí también, ¿no? Entonces, una tasa de contagio a pedazos captura eso
pero no es buena para hacer proyecciones. Entonces, aquí en lo que se pierde en describir la tasa de contagio por una función continua, en lo que se gana, disculpen, se pierde porque, pues sí, es difícil pronosticar qué es lo que va a suceder en el futuro. Entonces, sí afectan al modelo. Tenemos otras preguntas en el chat, Nana. No sé si podíamos disponer de otros minutos de tu tiempo para contestarlas. Sí, cómo no. Muchas gracias. La siguiente pregunta es, disculpe, ¿con qué ecuación se calcula el pico máximo de infectados en el tiempo y cuál es el rango de error en el tiempo? Ok, a ver, sí, hicimos varias estimaciones de los distintos picos, algunas buenas, otras no. Aquí les puedo hablar de esta que fue exitosa, ¿no? Aquí el rango de error fue muy malo, ¿eh? El rango de error era como un mes más o menos. A ver pero estos fueron mis cálculos que yo pues empleé propagación de errores estándar. Cuando se emplean estadísticas bayesianas que otros miembros del grupo hicieron, o sea, uno tal vez puede lograr reducir esos rangos de error, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, a ver, déjame ver. Si aquí de hecho, bueno, la cota inferior era un mes, como que un mes antes, pero la cota superior es más de un mes después. Pero la ecuación con que lo calculamos es cuando R0, que es el número reproductivo, es 1. O a lo mejor se ve aquí más bien, se ve bastante bien en el ejemplo. Es cuando beta menos gamma es menor que 0. ¿Okay? Beta, la tasa de contagio, coincide con la tasa de recuperación. Entonces, este punto aquí, este rojo es el balón de gamma. La tasa de contagio igual a la tasa de recuperación. Claro, por ejemplo, para esto que estamos haciendo aquí, que el gamma es efectivo, el beta SNT también es efectivo, pues sí, o sea, el máximo que proyecta el modelo sería cuando la tasa de contagio es igual a la tasa de recuperación efectiva. O sea, eso te da el máximo de infectados activos. Pero el error es grande. Depende de la manera en que se esté estimando el beta, ¿ok? Pero pues con distintos métodos se puede reducir. Le digo, para algunos picos sí los aceptamos, otros no. No escucho. No sé qué Pero pasa. A ver. los Ahí ahora sí. parámetros, ya, listo. Los parámetros con los que modifica el CIR son agregados de manera heurística o hay un parámetro a minimizar o qué debe estar en un rango para que el modelo tenga una convergencia. A ver. Los parámetros que modificamos. Sí, o sea, bueno, de hecho, pues sí es de forma heurística, y las dependencias que se han explorado, que son a pedazos, que son lineal, que son exponencial, pues sí, o sea, son propuestas ANSA, por supuesto, un poco basado en que si hay contención, la tasa de contagio debe estar creciendo, ¿no? Ahora luego, eso se ajusta. Se hacen ajustes como el siguiente, ¿no? Bueno, este gráfico es muy bonito, pero tiene bastante distinción. Se hacen ajustes empleando pues las fórmulas analíticas del modelo, ¿no? O sea, de la tasa de contagio en términos de las poblaciones. Entonces, calculamos día a día las poblaciones, o sea, tomamos los datos de las secretarías de salud, o sea, de infectados, recuperados, de cuántos son los infectados diarios, que esto daría I', porque pues la derivada del incremento es un día. Y hacemos listas con estos y hacemos ajustes de todo este tiempo, calculando rangos de error. Los que se juntan mucho son a 95% de confianza, ¿no? Eso sí, la dependencia exponencial es la que mejor nos ha funcionado, pero también hemos considerado dependencias lineales, también hemos considerado ajustes a pedazos, y esas dependencias, pues sí, o sea, son consideraciones que hemos hecho, ¿no? La segunda parte de la pregunta que decía.
La segunda parte de la pregunta nos dice, a ver, déjala buscar. Bueno, antes que nada, no sé si soy solo yo, pero quien tenga A el ver. micrófono prendido podría apagarlo, porque, bueno, no sé si tú escuchas el ruido de fondo, Nana. Sí, ahora ya no. Ahora que Ya no. dijiste ya no. Pero sí, ahorita se oye. Muy- Se escuchaba. Si a los parámetros Mm. con los que modifica el CIR son agregados de manera heurística o hay parámetros a minimizar, o qué se debe estar, o qué debe estar en un rango para que el modelo tenga una convergencia. Nos hablaba de la Ok, convergencia. muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ok, 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 ok. No, bueno, heurística las dependencias, ¿no? O sea, los parámetros, nosotros no ponemos los parámetros a mano, ¿no? O sea, no. O sea, nosotros, o sea, sí proponemos dependencias funcionales de lo que es la tasa de contagio, ¿no? Pero todos los parámetros se ajustan de los datos. Y todos los parámetros se ajustan de los datos de estas dos ecuaciones, de hecho, ¿no? De estas dos ecuaciones. O sea, se ajusta esta gamma efectivo haciendo este ajuste lineal de los removidos y los infectados. Y esto, pues sí, o sea, es la línea que minimiza, o sea, ¿no? O sea, que hace por mínimos cuadrados puede ser, ¿no? O sea, es básicamente la ecuación lineal que se ajusta a los datos, ¿no? De la misma manera, para la tasa de contagio, se construyen todas esas listas, igual se considera una dependencia funcional, pero no se pone ningún parámetro a mano. O sea, se considera, pues, el exponencial en este caso, que mejor se ajusta a los datos, ¿okay? Con sus rangos de error. Entonces, la cuestión es si nosotros como no ponemos los parámetros a mano, es un poco ¿De qué? difícil predecir qué va a pasar, ¿no? O sea, Ajá. los datos observados son los que nos dictan los parámetros y eso es lo que nos da Ah, la proyección. Claro, yo Pero si digo yo fuera la mamá, mira esa nota, le hablara luego de conmigo. Hijo, que el modelo es sensible a ese parámetro beta, ¿ok? Así, ajusta ese parámetro a 6 meses bueno, cuando yo haga creo las que tienen cuenta proyecciones. que ni les afecta. Ahora sí, seguro. Cuando haga las proyecciones van a ser muy inexactas. Pero si uno, de hecho, los estudiantes, Sahil y Jonathan, están haciendo esto ahora, cuando uno busca estos parámetros en el último mes, Ajá. pues da una respuesta más precisa, ¿no? Porque realmente está midiendo cuál es el contagio local, ¿no? Entonces, si las dependencias las consideramos, pero los parámetros no se ponen a mano, sino que se ajustan a los datos observados. Como Julio César Chávez, ¿no? Como Julio Disculpe, César, que quien era sea el boxeador, que y podría después apagar su andaba micrófono. batallándole por el dinero. Disculpe, ¿hay alguien ahí que se llama Diana Nava? ¿Podría apagar su micrófono porque no podemos escuchar a nuestra invitada? Por favor, estamos escuchando mucho lo que dicen y muchas gracias. Ya lo pagaron. Perdón, mira, Nana, una No, no pasa disculpa. nada. Por más que le escribimos en el chat, creo que no está poniendo atención. No, pero eso Es- puede pasar, son gajes de la comunicación en línea. Ok. Muchísimas gracias. Vamos a seguir con la siguiente pregunta. Hay un modelo, ¿hay un modelo SEER para cada estado o aplica el mismo para el país? Ok, esa es una buena pregunta. O sea, en mi caso, estuvimos siguiendo Guanajuato y estuvimos siguiendo México. A ver, o sea, las consideraciones generales que les hice son las mismas, pero todos los parámetros son distintos. ¿Ok? O sea, y de hecho para los estados también cambian. Los estados, ahora es que los estudiantes pues ya hicieron su programa. De hecho, Gabriela Mezquita, otro de los estudiantes que mencioné, logró hacer un código de Python donde saca todos los datos de la Secretaría de Salud de todos los estados y podremos ponerlo para todos los estados. Pero los parámetros que se ajustan van a cambiar del estado al país, ¿no? De hecho, fíjense, de los recientes que les digo aquí, en el país, fíjense, tenemos la tasa de recuperación esta, 0,28 y la tasa de recuperación efectiva 0,31. Y ahora les hablo de Guanajuato. Interesante esto. Ahora ya no sé si aquí fue un error o si está dando lo mismo. Está dando lo mismo. Da la impresión que la tasa de recuperación y efectiva de México y Guanajuato está dando coincidente, ¿no? Pero sin embargo la tasa de mortalidad está dando distinta.
Entonces, sí, la respuesta es depende. O sea, yo creo que creemos que, según lo que hemos observado, que lo más correcto es tomar el modelo con las consideraciones, pues, que les dije, teóricas de las ecuaciones diferenciales y aplicarlo, hacer ajustes para cada estado. Porque si no se puede equivocar uno mucho, ¿no? Sí, de hecho esa pregunta también la tenía yo en mente. Gracias por hacerla. La penúltima es, ¿la migración de personas provenientes de países con mayores tasas de contagio podrían influir de manera significativa? Sí. O sea, no está considerado aquí. Bueno, o sea, como que la tasa de contagio, la tasa de contagio esta efectiva puede ser que de alguna forma capture un poco eso, ¿no? O sea, diciendo, o sea, nos concentramos en la ecuación 19 y nos olvidamos de lo otro. Esa tasa de contagio efectiva puede capturar ese efecto, podría capturarlo, ¿no? Y eso es bueno porque estamos haciendo pronósticos, proyecciones a corto plazo. Pero realmente, si uno va a ser estricto, pues habría que modificar, ¿no? También las ecuaciones, diciendo que hay poblaciones que se incorporan, ¿no? O sea, que el N es variable. Lo que pasa que ese efecto, sí, o sea, no, la respuesta es no, no está considerado exactamente, porque aquí se considera que la población no está cambiando, que las fuentes son solo los contagios que hay. Pero lo interesante de este modelo, aunque es tan simple, a veces sí puede capturar ese efecto. Por ejemplo, si calculamos una tasa de contagio efectiva. Entonces, sí, eso lo modifica, pero yo diría que a corto plazo puede capturarse en una tasa de contagio efectiva. Pero a toda ley, yo creo que hay por ahí, ¿no? Pues hay múltiples modelos de compartimento. Una cosa que no sé si lo enfaticé suficiente, aunque sí lo dije, es que a nosotros nos gustó el CIR, o sea, nos enfocamos en este precisamente porque se pueden ajustar todos los parámetros, ¿no? O sea, si uno empieza a poner más compartimentos de la gente que entra y la gente que sale y todo eso, se empieza a complicar y a complicar el modelo. Entonces, puede ser que tú ganes en una descripción más precisa analíticamente, pero que de forma efectiva tengas tantos parámetros que sea un problema y no puedas realmente hacer una proyección, ¿no? Entonces yo digo, o sea, si hay mucho influjo de personas, es algo que a lo mejor modificando las ecuaciones se podría considerar, pero si no, a corto plazo se puede capturar en esa tasa de contagio efectiva. Y nuestra pero última es muy interesante pregunta. Sí, de hecho, nuestra última pregunta es, en la India, ¿cómo se vería este modelo? Está mal la India, ¿no? No lo he actualizado, pero de hecho, bueno, no sé, a lo mejor quien hizo la pregunta sabe más que yo al respecto de eso, ¿no? Y nos puede decir. Pero creo que lo que está sucediendo en la India es que pues está crítico, ¿no? O sea, está pues disparándose, hay un montón de muertes. Y creo que escuché que hace unos meses pensaban que a lo mejor, pues sí, no iba a empeorar mucho la cosa porque tenían un estimado de que a lo mejor ya habían alcanzado inmunidad de rebaño, algo así escuché, pero se puede ajustar, y yo creo que en el caso de la India, que se sepa de la India más o menos o el orden, yo no lo sé, pero si él lo sabe está bien, nada más para tener una idea, porque o sea, la India tiene una población tan grande, y ahí es mi punto, ¿no? Tiene una población tan grande que es muy probable que todavía eso esté en cierto régimen lineal, ¿no? Claro que tiene una población tan grande que es muy probable, o sea, las ciudades así como Mumbai y otras ciudades que sean o sea, sean ciertos universos, ¿no? Que realmente haya que hacer como un modelo para cada estado, ¿no? Pero yo creo que, o sea, yo creo que podría aplicarse, y de hecho lo estaba pensando hacerlo en estos tiempos, ¿no? Para cualquier persona interesada, esto es otra cosa que voy a decir, ¿no? O sea, es trivial, bueno, trivial, ¿no? O sea, no voy a demeritar nuestro trabajo y de todos mis colaboradores que han trabajado mucho, pero, o sea, usar los datos de la base de datos de Johns Hopkins
Si quieren, bueno, si luego les puedo pasar ahí el link, las bases de datos están actualizadas todos los días, ¿no? Entonces, uno puede tomar este programa y nada más hay que bajar esa base de datos y actualizar la población, ¿no? Y yo creo que para la India, o sea, es probable que todavía existe el régimen lineal, porque la población es muy grande, ¿no? Pero sí, tendría que correrlo, ¿no? Y de hecho es una pregunta interesante. Estaba pensando eso en estos días hacerlo, ¿no? Porque es uno de los países donde está más seria la epidemia ahora. Nada más voy a terminar con esto. Déjame decirte esto de John Hopkins. Aquí. ¿Dónde puse la cita de John Hopkins? Aquí. Ya. O sea, es la base de datos de John Hopkins. Claro, están también en la Secretaría de Salud. Pero ahí pueden bajar y están infectados, recuperados, detectados y pueden, pues sí, o sea, se puede hacer este análisis. Pero habría que hacerlo, ¿no? O sea, no sé cuáles son las tasas de recuperación ni cómo está la tasa de contagio. Pues, Nana, muchísimas gracias por la plática. La verdad es que estuvo muy interesante todos los modelos que nos explicaste. Te agradecemos mucho a nombre del grupo técnico del seminario que nos hayas dado este seminario. En los chats, pues te están agradeciendo también que hayas respondido las preguntas. Nosotros te vamos a mandar tu constancia de participación y pues, y sobre todo gracias también por, pues se extendió el seminario, pues nos diste de tu tiempo. Y pues el problema técnico ya pasó. Pues muchísimas gracias, Nana, y te aplaudimos a la distancia. Ok. No, gracias a ustedes. Muchas gracias, Laura, por la invitación. De hecho, pues es muy útil hablar de esto, ¿no? O sea, yo llevaba un tiempo como que desde octubre que no hablaba del tema y pues me sirvió también para actualizar y refrescar y de hecho pensar bastante más en las ideas estas de cómo implementar la vacunación y todo eso. El seminario me sirvió también. Sí. Con ese propósito. Sí, Te agradezco a ti realmente. Pues hubo muchas preguntas y de hecho también varias de las que yo tenía las hicieron. Pues muchísimas gracias a todos por su participación, a ti, Nana, por aceptar nuestra invitación. Que tengan un muy buen día y pues seguimos la siguiente semana. Hasta luego. Okay. Hasta luego. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias, Nana.